El Padre Pío vivió una vida extraordinaria marcada por los estigmas, por los milagros, por el don de leer las almas y por una intimidad profunda con Dios que pocos santos han alcanzado. Pero lo que muchos no saben es que toda esa vida sobrenatural, toda esa cercanía con Dios, toda esa capacidad de obrar maravillas, no venía de él mismo, sino del Espíritu Santo que habitaba en él de manera especial y que actuaba a través de él con un poder extraordinario. El Padre Pío era un hombre lleno del Espíritu Santo, y esa plenitud del Espíritu era el secreto de su santidad, de sus carismas, de su capacidad de transformar las almas que se acercaban a él. Él mismo decía que sin el Espíritu Santo no podemos hacer nada, que es el Espíritu quien nos santifica, quien nos da fuerzas para vencer el pecado, quien nos ilumina para conocer la verdad, quien nos inflama con el amor de Dios. Por eso el Padre Pío cultivaba ciertos hábitos específicos que atraían la presencia del Espíritu Santo a su vida, que creaban las condiciones para que el Espíritu pudiera actuar libremente en él, que mantenían abiertos los canales de la gracia. Y estos hábitos no eran solo para él, sino que los enseñaba a todos los que buscaban crecer en santidad, porque son hábitos universales que cualquier cristiano puede y debe practicar si quiere experimentar la presencia transformadora del Espíritu Santo en su vida. En esta enseñanza vamos a descubrir cuáles son esos 5 hábitos concretos que el Padre Pío practicaba y enseñaba, hábitos que tienen el poder de atraer al Espíritu Santo a tu vida, de abrir tu corazón a su acción, de permitir que Él te transforme desde dentro. No son prácticas complicadas ni reservadas para personas especiales, sino hábitos sencillos pero poderosos que cualquiera puede comenzar a practicar hoy mismo. Si los pones en práctica con sinceridad y perseverancia, experimentarás una transformación profunda en tu vida espiritual, sentirás la presencia del Espíritu Santo de manera más real y constante, verás cómo Él comienza a obrar en ti, produciendo frutos de santidad, de paz, de amor, de alegría. El Espíritu Santo no es una fuerza impersonal ni una energía abstracta, sino la tercera persona de la Santísima Trinidad, el amor del Padre y del Hijo, el Consolador, que Jesús nos prometió, el Santificador, que nos transforma a imagen de Cristo. Y Él quiere habitar en ti, quiere llenarte con su presencia, quiere transformar tu vida, pero necesita tu cooperación. Necesita que crees las condiciones necesarias, necesita que cultives estos hábitos que abren la puerta de tu corazón a su acción. El Padre Pío nos muestra el camino, y ahora depende de nosotros seguirlo. Antes de revelar cuáles son estos 5 hábitos, es importante entender quién es el Espíritu Santo y por qué es tan fundamental para nuestra vida cristiana. Muchos católicos tienen una comprensión vaga del Espíritu Santo. Lo ven como la persona menos conocida de la Trinidad, la más misteriosa, la más difícil de entender. Pero el Padre Pío tenía una relación muy personal y profunda con el Espíritu Santo, lo invocaba constantemente, le hablaba como a un amigo íntimo, confiaba totalmente en su guía. Él entendía que el Espíritu Santo es quien nos hace hijos de Dios, quien nos da la capacidad de llamar a Dios Padre, quien nos une a Cristo, quien nos hace miembros de su cuerpo, que es la Iglesia. Es el Espíritu Santo quien nos da la fe, quien nos mueve a la conversión, quien nos perdona los pecados en el sacramento de la confesión, quien nos santifica en el bautismo y en la confirmación, quien se hace presente en la Eucaristía. Sin el Espíritu Santo no hay vida cristiana auténtica, porque es Él quien nos da la vida divina, quien nos comunica la gracia, quien nos capacita para vivir como hijos de Dios. San Pablo lo dice claramente: nadie puede decir Jesús es el Señor, sino por el Espíritu Santo. Y también, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo. El Padre Pío experimentaba la presencia del Espíritu Santo de manera tan real y tangible que a veces las personas que estaban cerca de él percibían un perfume sobrenatural que emanaba de su persona, un perfume que no era de este mundo y que era una manifestación sensible de la presencia del Espíritu. Él también experimentaba los dones del Espíritu Santo de manera extraordinaria.
el don de sabiduría que le permitía entender los misterios más profundos de Dios, el don de entendimiento que le permitía penetrar en el significado de las Escrituras, el don de consejo que le permitía guiar a las almas con precisión asombrosa, el don de fortaleza que le permitía soportar sufrimientos terribles sin quebrarse, el don de ciencia que le permitía conocer las verdades de la fe con claridad, el don de piedad que le daba una devoción tierna hacia Dios, el don de temor de Dios que le hacía evitar hasta el más mínimo pecado. Estos 7 dones del Espíritu Santo, que todos recibimos en el bautismo y que se fortalecen en la confirmación, estaban plenamente activos en el Padre Pío, porque él había creado las condiciones necesarias para que el Espíritu pudiera actuar libremente en él, y esas condiciones son precisamente los 5 hábitos que vamos a estudiar ahora. El primer hábito que atrae al Espíritu Santo y que el Padre Pío practicaba con absoluta fidelidad es la oración constante y profunda. El Padre Pío era un hombre de oración, pasaba horas y horas cada día en oración. Comenzaba su día a las 2 o 3 de la madrugada con la oración mental, celebraba la misa que le tomaba más de 1 hora, porque la vivía con una intensidad mística extraordinaria, rezaba el rosario completo todos los días, hacía largas horas de adoración eucarística, rezaba el oficio divino, con devoción profunda, y además oraba constantemente durante todo el día, elevando su mente y su corazón a Dios en medio de todas sus actividades. Él decía que la oración es el oxígeno del alma, que sin oración el alma se asfixia y muere espiritualmente. Y no se refería solo a rezar oraciones vocales de manera mecánica, sino a la oración del corazón, a ese diálogo íntimo con Dios, donde le abrimos nuestra alma, donde le contamos nuestras alegrías y nuestras penas, donde le pedimos su ayuda, donde le damos gracias, donde simplemente estamos en su presencia amándolo. Esta oración profunda y constante es el primer y más importante hábito que atrae al Espíritu Santo, porque el Espíritu es el que ora en nosotros, como dice San Pablo. El Espíritu viene en ayuda de nuestra debilidad, pues nosotros no sabemos pedir como conviene, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos inefables. Cuando oramos, estamos abriendo nuestro corazón al Espíritu Santo. Estamos creando un espacio interior donde Él puede habitar. Estamos sintonizando nuestra frecuencia con la frecuencia divina. El Padre Pío enseñaba que hay diferentes formas de oración y que todas son importantes, pero que la más elevada es la oración contemplativa, donde simplemente estamos en la presencia de Dios, sin muchas palabras, sin muchos pensamientos, solo amándolo, solo dejándonos amar por Él. Él decía que en la oración contemplativa, el Espíritu Santo toma el control, y es Él quien ora en nosotros, quien nos eleva hacia Dios, quien nos une a Cristo. Esta forma de oración requiere silencio interior, requiere aquietar la mente y el corazón, requiere despojarse de las preocupaciones y las distracciones, requiere simplemente estar. El Padre Pío pasaba horas en este tipo de oración, y era en esos momentos cuando recibía las gracias más extraordinarias, cuando experimentaba éxtasis místicos, cuando el Señor le revelaba secretos, cuando su alma se inflamaba con el amor divino. Pero él también enseñaba que no todos están llamados a experiencias místicas extraordinarias, que lo importante no son las experiencias, sino la fidelidad en la oración, la constancia, el esfuerzo por mantener ese contacto diario con Dios. Para cultivar este primer hábito de la oración constante y profunda, el Padre Pío daba consejos muy prácticos. Primero, establecer un horario fijo de oración cada día, preferiblemente por la mañana temprano, cuando la mente está fresca y el mundo todavía está en silencio. Él recomendaba dedicar al menos media hora a la oración mental cada día, aunque para él mismo eso era solo el comienzo. La oración mental consiste en tomar un pasaje del Evangelio o alguna verdad de la fe y meditarla profundamente, preguntándose qué nos dice Dios a través de eso, cómo podemos aplicarlo a nuestra vida, qué nos está pidiendo que hagamos. Después de la meditación viene la oración afectiva,
donde respondemos a Dios con actos de amor, de arrepentimiento, de súplica, de acción de gracias. Y finalmente, viene la contemplación donde simplemente descansamos en la presencia de Dios. Segundo el Padre Pío, recomendaba rezar el rosario todos los días, porque el rosario es una oración extraordinariamente poderosa que nos une a María y a través de ella a Jesús, y que atrae de manera especial la presencia del Espíritu Santo. Él decía que el rosario es el arma más poderosa contra el demonio, y que quien reza el rosario con devoción nunca se perderá. Tercero, recomendaba hacer visitas frecuentes al Santísimo Sacramento, aunque sean breves, porque en la presencia eucarística de Jesús, el Espíritu Santo actúa de manera especial. Cuarto, el Padre Pío enseñaba la importancia de las jaculatorias, que son oraciones breves que se pueden repetir durante todo el día en medio de cualquier actividad. Algunas de sus jaculatorias favoritas eran: Jesús te amo, Dios mío, ven en mi ayuda, Señor, ten piedad de mí, María, Madre mía, ayúdame. Estas oraciones breves mantienen el corazón orientado hacia Dios y crean una atmósfera de oración constante que atrae al Espíritu Santo. Quinto, recomendaba orar con las Escrituras, especialmente con los Salmos, que son la oración inspirada por el Espíritu Santo y que tienen un poder especial para elevar el alma hacia Dios. Sexto, insistía en la importancia de la oración en común, especialmente la oración familiar, porque Jesús prometió: donde 2 o 3 están reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos, y donde está Jesús, allí está también el Espíritu Santo. Séptimo, el Padre Pío enseñaba que la oración debe ir acompañada de sacrificio, porque la oración sin sacrificio es débil. Por eso él unía su oración con ayunos, con mortificaciones, con la aceptación de los sufrimientos que Dios permitía en su vida. Octavo, recomendaba tener un lugar específico para la oración en casa, un rincón de oración con un crucifijo, imágenes sagradas, una Biblia donde uno pueda retirarse para estar a solas con Dios. Noveno, el Padre Pío advertía contra las distracciones en la oración, que son inevitables pero que no deben desanimarnos. Él decía que cuando nos distraemos, simplemente debemos volver suavemente a la presencia de Dios, sin angustiarnos, sin frustrarnos, porque el esfuerzo mismo de volver ya es oración. Décimo, insistía en la perseverancia en la oración, especialmente en los momentos de sequedad espiritual, cuando no sentimos nada, cuando parece que Dios está ausente, cuando la oración parece inútil. Él decía que precisamente en esos momentos nuestra oración es más valiosa porque la hacemos por pura fe, sin el apoyo de los sentimientos, y eso agrada mucho a Dios. El Padre Pío experimentó largos periodos de sequedad espiritual, donde sentía que Dios lo había abandonado, donde la oración era un esfuerzo terrible, pero él perseveró, y finalmente Dios lo recompensó con gracias extraordinarias. Por eso nos anima a no abandonar nunca la oración a ser fieles, incluso cuando cuesta a confiar que el Espíritu Santo está actuando incluso cuando no lo sentimos. Si cultivas este primer hábito de la oración constante y profunda, verás cómo el Espíritu Santo comienza a manifestarse en tu vida de maneras que nunca imaginaste, cómo tu relación con Dios se profundiza, cómo recibes luces y gracias especiales, cómo tu vida se transforma desde dentro. El segundo hábito que atrae al Espíritu Santo y que el Padre Pío practicaba con absoluta fidelidad es la pureza de corazón y de vida, porque el Espíritu Santo es el Espíritu de santidad y no puede habitar plenamente en un corazón manchado por el pecado. El Padre Pío era extremadamente estricto en materia de pureza, tanto en su propia vida como en la dirección espiritual que daba a otros, y esta intransigencia con el pecado no era rigorismo ni dureza, sino amor verdadero, porque él sabía que el pecado es el único obstáculo real que impide la acción del Espíritu Santo en nosotros. Jesús mismo lo enseñó claramente cuando dijo: «Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios». Y San Pablo nos advierte: «No entristezcáis al Espíritu Santo de Dios,
con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. El pecado, especialmente el pecado mortal, expulsa al Espíritu Santo del alma, rompe la comunión con Dios, destruye la gracia santificante y deja al alma en tinieblas vulnerable a los ataques del demonio, incapaz de producir frutos espirituales. Por eso el Padre Pío insistía tanto en evitar el pecado, en confesar los pecados frecuentemente, en vivir en estado de gracia, porque solo un corazón puro puede ser templo del Espíritu Santo. La pureza de corazón de la que habla el Padre Pío no se refiere solo a la pureza sexual, aunque esa es muy importante, sino a una pureza integral que abarca todos los aspectos de la vida. Pureza de intención, haciendo todo por amor a Dios y no por motivos egoístas. Pureza de pensamiento, rechazando los pensamientos malos y cultivando pensamientos santos. Pureza de palabra, evitando las mentiras, las calumnias, las conversaciones impuras, las palabrotas. Pureza de mirada, guardando los ojos de todo lo que pueda manchar el alma. Pureza de corazón, eliminando el odio, el rencor, la envidia, los celos, y cultivando el amor, la caridad, el perdón. El Padre Pío vivía esta pureza integral de manera heroica. Él era como un cristal transparente, a través del cual se podía ver a Dios, porque no había nada en él que obstaculizara esa visión. Las personas que lo conocían decían que sus ojos eran de una pureza extraordinaria, que cuando te miraba, sentías que veía hasta el fondo de tu alma, pero no con una mirada que juzga, sino con una mirada que ama y que quiere sanar. Esta pureza no era algo natural en él, sino fruto de una lucha constante, de una vigilancia continua, de una cooperación fiel con la gracia del Espíritu Santo. Para cultivar este segundo hábito de la pureza de corazón y de vida, el Padre Pío enseñaba que es absolutamente necesaria la confesión frecuente, porque la confesión es el sacramento que nos purifica, que nos devuelve la gracia santificante, que nos reconcilia con Dios, que nos da fuerzas para no volver a pecar. Él confesaba a miles de personas y pasaba hasta 16 horas al día en el confesionario, porque sabía que ese era el lugar donde las almas se purificaban, donde el Espíritu Santo actuaba de manera especial, perdonando, sanando, transformando. Él mismo se confesaba con mucha frecuencia, aunque no tenía pecados graves, porque entendía que la confesión frecuente mantiene el alma limpia, sensible al pecado vigilante. Recomendaba confesarse al menos una vez al mes, aunque no se tenga conciencia de pecados mortales, y confesarse inmediatamente si se ha caído en pecado mortal, sin esperar, sin postergar, porque cada momento que pasamos en pecado mortal es un momento de peligro terrible para el alma. En el confesionario el Padre Pío era muy exigente, no daba la absolución fácilmente. Si veía que faltaba el arrepentimiento verdadero o el propósito firme de enmienda, a veces enviaba a las personas de vuelta, diciéndoles que volvieran cuando estuvieran realmente arrepentidas y dispuestas a cambiar. Esta aparente dureza era en realidad misericordia, porque él sabía que una absolución dada, sin las disposiciones adecuadas, no solo no ayuda, sino que daña al alma, haciéndola creer que está en gracia cuando no lo está. Pero cuando veía un arrepentimiento sincero, cuando veía un alma verdaderamente dispuesta a cambiar, entonces él era de una ternura infinita, consolaba, animaba, daba esperanza, aseguraba el perdón de Dios. Además de la confesión frecuente, el Padre Pío enseñaba otros medios para mantener la pureza de corazón. Primero, la vigilancia de los sentidos, especialmente de los ojos y de los oídos, porque es a través de los sentidos que entran las tentaciones y las imágenes impuras que luego contaminan la imaginación y el corazón. Él era muy cuidadoso con lo que veía, y con lo que escuchaba evitaba todo lo que pudiera manchar su pureza y recomendaba lo mismo a otros. En nuestro tiempo, esto es especialmente importante, porque estamos bombardeados constantemente con imágenes y mensajes impuros a través de la televisión, del Internet, de las redes sociales, de la publicidad. El Padre Pío nos diría que debemos ser radicales en proteger nuestros sentidos, que es mejor privarnos de ciertas cosas, aunque sean lícitas en sí mismas, si vemos que nos llevan a la tentación. Segundo, la vigilancia de los pensamientos, porque, como ya hemos dicho,
todo pecado comienza en la mente antes de manifestarse en acciones. El Padre Pío enseñaba que cuando aparece un pensamiento malo, debemos rechazarlo inmediatamente, sin entretenernos con él, sin dialogar con la tentación, sino cortarla de raíz mediante una oración breve y fervorosa. Tercero, la mortificación de los sentidos y del cuerpo, porque existe una conexión profunda entre el cuerpo y el alma, y quien vive entregado a la comodidad y al placer en todos los aspectos, tendrá muy poca capacidad de resistir las tentaciones contra la pureza. El Padre Pío practicaba mortificaciones severas, y aunque no todos estamos llamados a imitarlo, en eso sí debemos practicar mortificaciones ordinarias y razonables. Ayunos, duchas frías, levantarse temprano, privarse de ciertos alimentos o entretenimientos. Cuarto, la devoción a la Virgen María, porque ella es la Madre de la Pureza, y tiene un poder especial para obtener de su Hijo la gracia de la castidad. El Padre Pío recomendaba rezar 3 Avemarías cada noche, pidiendo la pureza de pensamiento, palabra y obra, y llevar el escapulario y la medalla milagrosa como signos de consagración a María. Quinto, la frecuencia de los sacramentos, especialmente la comunión, porque la Eucaristía es el alimento que fortalece el alma y la hace capaz de resistir las tentaciones. Sexto, evitar las ocasiones próximas de pecado, porque quien se expone voluntariamente a situaciones que sabe que lo llevan al pecado, ya está pecando por imprudencia. El Padre Pío era inflexible en este punto. Si una persona confesaba pecados, pero no estaba dispuesta a evitar las ocasiones que la llevaban a esos pecados, él no le daba la absolución. Esto significa que debemos ser honestos con nosotros mismos, identificar qué situaciones, qué lugares, qué personas, qué actividades nos llevan a pecar y evitarlas radicalmente, aunque eso implique sacrificios. Séptimo, cultivar pensamientos puros, mediante la lectura espiritual, la meditación de la palabra de Dios, la contemplación de las verdades de la fe, porque no basta con evitar lo malo, sino que hay que llenar la mente con lo bueno. Octavo, la humildad, porque el orgullo es la raíz de todos los pecados, y quien se cree fuerte, quien confía en sus propias fuerzas, inevitablemente caerá. El Padre Pío decía que debemos desconfiar de nosotros mismos, reconocer nuestra debilidad y confiar totalmente en la gracia de Dios. Noveno, la oración constante, pidiendo a Dios la gracia de la pureza, porque esta virtud es un don de Dios que debemos pedir humildemente todos los días. Décimo, el examen de conciencia diario, para identificar las faltas contra la pureza, arrepentirse de ellas y proponer medios concretos para evitarlas en el futuro. Cuando vivimos en pureza de corazón, cuando evitamos el pecado, cuando nos confesamos frecuentemente, cuando usamos los medios que el Padre Pío nos enseña, entonces creamos las condiciones perfectas para que el Espíritu Santo habite en nosotros y actúe libremente. San Pablo nos dice: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en vosotros? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él, porque el templo de Dios es santo y ese templo sois vosotros. Nuestro cuerpo y nuestra alma son el templo del Espíritu Santo, y debemos mantener ese templo limpio, santo, digno de su presencia. El Padre Pío vivía con una conciencia aguda de esta verdad, por eso trataba su cuerpo con respeto. Por eso evitaba todo lo que pudiera manchar su pureza, por eso luchaba contra las tentaciones con todas sus fuerzas. Y el resultado de esa pureza era una presencia extraordinaria del Espíritu Santo en su vida, que se manifestaba en los dones carismáticos, en la capacidad de leer las almas, en los milagros, en la santidad heroica. Si queremos experimentar esa misma presencia del Espíritu Santo, debemos seguir el mismo camino de pureza que Él nos muestra. No será fácil, porque vivimos en un mundo que promueve la impureza en todas sus formas, pero con la gracia de Dios y con los medios que la Iglesia nos da, es posible vivir en pureza y experimentar la alegría y la paz que vienen de tener un corazón limpio. El tercer hábito que atrae al Espíritu Santo, y que el Padre Pío practicaba fielmente, es la obediencia humilde a la voluntad de Dios y a la autoridad de la Iglesia, porque el Espíritu Santo es el espíritu de obediencia
y no puede actuar plenamente en quien vive en rebeldía o en quien quiere hacer su propia voluntad en lugar de la voluntad de Dios. El Padre Pío era un modelo extraordinario de obediencia, a pesar de que sufrió incomprensiones y persecuciones terribles, incluso dentro de la Iglesia. Durante años fue sometido a restricciones severas por parte de sus superiores. Le prohibieron celebrar misa en público, le prohibieron confesar, le prohibieron mostrar los estigmas, le prohibieron escribir cartas, le sometieron a investigaciones humillantes. Todo esto porque había sospechas y acusaciones falsas contra él, porque algunos no entendían los fenómenos extraordinarios que ocurrían en su vida, porque había envidias y malentendidos. Cualquier persona normal se habría rebelado, se habría defendido, se habría amargado. Pero el Padre Pío aceptó todo con humildad profunda, con obediencia perfecta, con paz interior. Él decía: «La obediencia es mi paraíso», y vivía esa obediencia no como una carga, sino como un privilegio, como una forma de unirse a Cristo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Esta obediencia del Padre Pío no era pasividad ni falta de carácter, sino una virtud heroica fundamentada en la fe profunda de que Dios actúa a través de la autoridad legítima, incluso cuando esa autoridad se equivoca o es injusta. Él entendía que obedecer a sus superiores era obedecer a Dios, que la obediencia es el camino más seguro para hacer la voluntad divina, que quien vive en obediencia no puede equivocarse gravemente porque está bajo la protección de Dios. Y Dios recompensó esa obediencia heroica. Finalmente todas las restricciones fueron levantadas, su inocencia fue reconocida, su santidad fue confirmada, y hoy es venerado en el mundo entero. Pero más importante que esa vindicación externa fue la paz interior que él mantuvo durante todos esos años de prueba, la unión con Dios que nunca perdió la presencia del Espíritu Santo, que se manifestaba cada vez más poderosamente en su vida, precisamente porque él había vaciado su voluntad propia y había dejado espacio para que la voluntad de Dios actuara. El Espíritu Santo no puede llenar un corazón que está lleno de sí mismo, de su propia voluntad, de sus propios planes, de su propia sabiduría. Solo puede llenar un corazón vaciado, humilde, obediente, disponible. Para cultivar este tercer hábito de la obediencia humilde, el Padre Pío enseñaba varios principios fundamentales. Primero, debemos obedecer a Dios en todo lo que Él nos manda a través de sus mandamientos, a través de las enseñanzas de la Iglesia, a través de las inspiraciones del Espíritu Santo en nuestra conciencia. Esta obediencia a Dios es absoluta, no admite excepciones, no puede ser negociada. Segundo, debemos obedecer a la Iglesia en sus enseñanzas doctrinales y morales, porque la Iglesia es la columna y fundamento de la verdad, porque Cristo prometió que las puertas del infierno no prevalecerían contra ella, porque el Espíritu Santo la guía y la protege del error en materia de fe y moral. El Padre Pío tenía una obediencia filial profunda a la Iglesia, nunca cuestionó sus enseñanzas, nunca se puso por encima del magisterio, nunca siguió su propio juicio cuando éste contradecía la doctrina de la Iglesia. En nuestro tiempo, cuando hay tanta confusión, cuando incluso algunos teólogos y pastores enseñan cosas contrarias a la doctrina tradicional de la Iglesia, necesitamos más que nunca esta obediencia fiel al magisterio auténtico, especialmente a las enseñanzas definitivas de los papas y de los concilios. Tercero, debemos obedecer a nuestros superiores legítimos, los hijos a los padres, los empleados a los empleadores, los religiosos a sus superiores, los fieles a sus pastores, siempre que lo que nos manden no sea contrario a la ley de Dios. Esta obediencia a la autoridad humana legítima es también obediencia a Dios, porque es Dios quien ha establecido la autoridad, como dice San Pablo. No hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. El Padre Pío obedecía a sus superiores incluso cuando no entendía sus órdenes, incluso cuando esas órdenes le causaban sufrimiento, porque veía en ellos la autoridad de Dios. Cuarto, debemos buscar conocer la voluntad de Dios
para nuestra vida mediante la oración, la dirección espiritual, el discernimiento cuidadoso. Y una vez que la conocemos, debemos obedecerla generosamente, sin demora, sin excusas, sin medias tintas. El Padre Pío decía que la voluntad de Dios es siempre lo mejor para nosotros, aunque no siempre lo entendamos, que obedecer la voluntad de Dios es el camino más seguro hacia la santidad y la felicidad verdadera. Quinto, debemos aceptar con obediencia las circunstancias de nuestra vida que Dios permite. Las pruebas, los sufrimientos, las limitaciones, las cruces, porque todo lo que Dios permite tiene un propósito en su plan de amor para nosotros. El Padre Pío aceptaba con obediencia perfecta todos los sufrimientos que Dios permitía en su vida. Los estigmas que le causaban dolores atroces, las enfermedades, las persecuciones, las calumnias, las noches oscuras del alma. Nunca se rebeló, nunca se quejó amargamente, nunca preguntó por qué yo, sino que aceptaba todo como venido de la mano amorosa de Dios y lo ofrecía por la conversión de los pecadores. Esta obediencia a la voluntad permisiva de Dios es una de las formas más elevadas de obediencia, porque requiere una fe heroica y una confianza total en la bondad de Dios, incluso cuando no entendemos sus caminos. Sexto, debemos obedecer las inspiraciones del Espíritu Santo en nuestra conciencia, esos impulsos interiores que nos mueven a hacer el bien, a evitar el mal, a realizar actos de caridad, a orar, a sacrificarnos. El Padre Pío era extraordinariamente sensible a estas inspiraciones del Espíritu y las seguía inmediatamente, sin cuestionarlas, sin analizarlas excesivamente, porque sabía que el Espíritu habla en el silencio del corazón y que debemos responder con prontitud. Séptimo, debemos cultivar la humildad, que es el fundamento de la obediencia, porque solo quien es humilde puede obedecer. Quien es orgulloso siempre quiere hacer su voluntad, siempre cree saber mejor que los demás, siempre se resiste a someterse. El Padre Pío era profundamente humilde, a pesar de los dones extraordinarios que tenía. A pesar de la fama mundial que alcanzó, siempre se consideró el último de todos, un pobre fraile indigno, un pecador necesitado de misericordia. Esta humildad le permitía obedecer sin resistencia interior, sin resentimiento, sin orgullo herido. Octavo, debemos renunciar a nuestra propia voluntad en las cosas pequeñas de cada día, porque la obediencia se aprende y se fortalece en lo pequeño antes de ser probada en lo grande. El Padre Pío enseñaba que debemos practicar pequeños actos de renuncia a nuestra voluntad, aceptar una comida que no nos gusta, hacer un trabajo que no nos agrada, ceder en una discusión, aunque tengamos razón, seguir un horario, aunque preferiríamos hacer las cosas a nuestro modo. Estos pequeños actos de obediencia y renuncia preparan el alma para las obediencias más difíciles que vendrán. Noveno, debemos obedecer con alegría, no con cara triste o con resentimiento, porque la obediencia verdadera es alegre, es generosa, es de corazón. El Padre Pío obedecía con una sonrisa, con paz, con amor, porque entendía que estaba haciendo la voluntad de Dios, que es lo más hermoso que podemos hacer. Décimo, debemos pedir constantemente al Espíritu Santo la gracia de la obediencia, porque esta virtud no es fácil, va contra nuestra naturaleza caída, que siempre quiere autonomía, independencia, hacer lo que le place. Cuando vivimos en obediencia humilde a la voluntad de Dios y a la autoridad legítima, entonces el Espíritu Santo puede actuar libremente en nosotros porque hemos quitado el obstáculo principal, que es nuestra voluntad propia, nuestro orgullo, nuestra autosuficiencia. El Espíritu Santo es como el viento que sopla donde quiere, pero que solo puede llenar las velas, que están desplegadas, que están abiertas, que están dispuestas a dejarse llevar. La obediencia es esa apertura, esa disponibilidad, esa docilidad al Espíritu. El Padre Pío era como una vela completamente desplegada al viento del Espíritu, por eso el Espíritu lo llevó a alturas de santidad extraordinarias, por eso pudo obrar a través de él maravillas tan grandes. Y lo mismo puede hacer en nosotros si cultivamos esta virtud de la obediencia humilde,
si renunciamos a nuestra voluntad propia, si nos sometemos con amor a la voluntad de Dios. No será fácil, porque nuestra naturaleza se revela, porque vivimos en una cultura que exalta la autonomía individual, la autodeterminación, el yo decido, pero con la gracia del Espíritu Santo es posible vivir en obediencia y descubrir que la verdadera libertad no está en hacer lo que queremos, sino en hacer lo que Dios quiere, porque su voluntad es siempre lo mejor para nosotros. El cuarto hábito que atrae al Espíritu Santo y que el Padre Pío practicaba con gran fidelidad es la caridad ardiente hacia Dios y hacia el prójimo, porque el Espíritu Santo es el amor del Padre y del Hijo, y solo puede habitar plenamente en un corazón que ama. San Pablo nos dice que el fruto del Espíritu Santo es ante todo el amor, y que podemos tener todos los dones espirituales, todos los carismas, toda la fe, pero si no tenemos amor, no somos nada. El Padre Pío ardía de amor por Dios, era como un serafín encendido en llamas de caridad divina. Cuando celebraba la misa, cuando oraba, cuando hablaba de Dios, se veía en sus ojos, en su rostro, en todo su ser, que estaba consumido por el amor. Él decía que el amor a Dios debe ser el motor de toda nuestra vida, que todo lo que hacemos debe estar motivado por amor, que sin amor, nuestras obras, por buenas que parezcan, no tienen valor ante Dios. Este amor a Dios no es un sentimiento superficial, ni una emoción pasajera, sino una decisión firme de la voluntad de buscar a Dios sobre todas las cosas, de preferirlo a todo, de estar dispuesto a sacrificar todo por Él. Es el amor que responde al primer y mayor mandamiento: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. El Padre Pío vivía este mandamiento de manera heroica. Amaba a Dios con todo su corazón. No había espacio en su corazón para nada que no fuera Dios o que no condujera a Dios. Amaba a Dios con toda su alma, ofreciendo todos sus sufrimientos, todas sus alegrías, todo su ser, como sacrificio de amor. Amaba a Dios con toda su mente, pensando constantemente en Él, meditando sus misterios, estudiando su palabra. Amaba a Dios con todas sus fuerzas, gastándose completamente en su servicio, sin reservarse nada para sí mismo. Y este amor a Dios se manifestaba necesariamente en amor al prójimo, porque como dice San Juan, si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso, pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? El Padre Pío amaba a todas las personas que se acercaban a él con un amor que reflejaba el amor de Cristo. Pasaba horas interminables confesando a las personas, escuchando sus problemas, consolando a los afligidos, corrigiendo a los pecadores, animando a los desalentados. Fundó un hospital para los enfermos pobres, la Casa Alivio del Sufrimiento, porque su amor no se quedaba en palabras, sino que se traducía en obras concretas de misericordia. Para cultivar este cuarto hábito de la caridad ardiente, el Padre Pío enseñaba varios medios prácticos. Primero, debemos alimentar constantemente nuestro amor a Dios mediante la oración, la meditación de su bondad, la contemplación de su amor manifestado en la cruz, la recepción frecuente de los sacramentos, especialmente la Eucaristía, que es el sacramento del amor. El Padre Pío decía que la Eucaristía es el fuego que enciende el amor en nuestros corazones, que cada comunión bien hecha aumenta nuestro amor a Dios, que debemos acercarnos a comulgar con hambre de amor. Segundo, debemos expresar nuestro amor a Dios no solo con palabras, sino con obras guardando sus mandamientos, porque Jesús dijo, «Si me amáis, guardaréis mis mandamientos». El amor verdadero se prueba en la obediencia, en el sacrificio, en la renuncia, no en los sentimientos ni en las palabras bonitas. Tercero, debemos hacer actos frecuentes de amor a Dios durante el día diciéndole, «Te amo, Señor. Dios mío, te amo con todo mi corazón. Jesús, todo por ti». Estos actos de amor, aunque parezcan simples, tienen un valor inmenso ante Dios y van encendiendo poco a poco el fuego del amor en nuestro corazón. Cuarto, debemos ofrecer a Dios todo lo que hacemos por amor, convirtiéndolo en oración, en sacrificio, en acto de amor.
El Padre Pío enseñaba que hasta las acciones más ordinarias, como comer, dormir, trabajar, pueden convertirse en actos de amor si las hacemos con la intención de agradar a Dios, de cumplir su voluntad de servirlo. Quinto, debemos cultivar el amor al prójimo, viendo en cada persona a Cristo mismo como Él nos enseñó. Lo que hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicisteis. El Padre Pío veía a Cristo en cada persona que se acercaba a Él. Por eso las trataba con tanto respeto, con tanta paciencia, con tanto amor, incluso cuando eran difíciles o desagradecidas. Sexto, debemos practicar obras concretas de misericordia corporales y espirituales. Dar de comer al hambriento, dar de beber al sediento, vestir al desnudo, acoger al forastero, visitar al enfermo, visitar al preso, enterrar a los muertos, enseñar al que no sabe dar buen consejo, al que lo necesita, corregir, al que se equivoca, perdonar las injurias, consolar al triste, sufrir con paciencia los defectos del prójimo, rogar a Dios por vivos y difuntos. Estas 14 obras de misericordia son expresiones concretas del amor cristiano, y el Padre Pío las practicaba todas con generosidad heroica. Séptimo, debemos perdonar siempre a quienes nos ofenden sin guardar rencor, sin buscar venganza, porque el amor cristiano incluye necesariamente el perdón. El Padre Pío perdonó a todos los que lo calumniaron, lo persiguieron, lo hicieron sufrir. Nunca guardó resentimiento, nunca habló mal de ellos, sino que oraba por ellos y los bendecía. Octavo, debemos ser pacientes con los defectos del prójimo, no juzgando, no criticando, no murmurando, sino cubriendo con caridad las faltas ajenas, como dice San Pedro. Sobre todo tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Noveno, debemos estar dispuestos a sacrificarnos por el bien del prójimo, a incomodarnos, a dar nuestro tiempo, nuestra energía, nuestros recursos, porque el amor verdadero es sacrificial como el amor de Cristo, que dio su vida por nosotros. El Padre Pío se sacrificaba constantemente por las almas, ayunaba por ellas, sufría por ellas, oraba por ellas, se desgastaba físicamente confesándolas y atendiéndolas. Décimo, debemos pedir constantemente al Espíritu Santo que aumente en nosotros el amor, porque el amor es un don de Dios que debemos pedir humildemente. Ven, Espíritu Santo, enciende en nosotros el fuego de tu amor. Cuando vivimos en caridad ardiente, cuando amamos a Dios sobre todas las cosas, y al prójimo como a nosotros mismos, entonces el Espíritu Santo se derrama abundantemente en nuestro corazón, porque Él es el amor, y solo puede habitar donde hay amor. San Pablo nos dice: el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Hay una relación íntima entre el amor y el Espíritu Santo. El Espíritu produce amor en nosotros y el amor atrae al Espíritu. Es un círculo virtuoso. Cuanto más amamos, más presente está el Espíritu, y cuanto más presente está el Espíritu, más amamos. El Padre Pío vivía en este círculo virtuoso de amor y espíritu, por eso su vida era tan fecunda, tan poderosa, tan transformadora. Y lo mismo puede suceder en nosotros si cultivamos este hábito de la caridad ardiente, si nos esforzamos cada día por amar más a Dios y más al prójimo, si pedimos al Espíritu Santo que encienda en nosotros el fuego del amor divino. No será fácil, porque nuestro corazón es frío y egoísta por naturaleza, porque estamos más inclinados a amarnos a nosotros mismos que a amar a Dios y al prójimo, pero con la gracia del Espíritu Santo es posible transformar nuestro corazón de piedra en un corazón de carne, capaz de amar como Cristo ama. El quinto y último hábito que atrae al Espíritu Santo y que el Padre Pío practicaba fielmente es la docilidad y apertura a la acción del Espíritu Santo en nuestra vida, porque el Espíritu quiere guiarnos, quiere enseñarnos, quiere santificarnos, pero necesita que seamos dóciles, que estemos abiertos, que no resistamos su acción. La docilidad es una virtud poco apreciada en nuestro tiempo, que valora tanto la independencia, la autosuficiencia, el control,
pero es una virtud esencial para la vida espiritual. Ser dócil al Espíritu Santo significa estar atento a sus inspiraciones, seguir sus mociones, obedecer sus impulsos, dejarse guiar por él como un niño se deja guiar por su padre. El Padre Pío era extraordinariamente dócil al Espíritu Santo. Vivía en una actitud constante de escucha, de disponibilidad, de apertura a lo que el Espíritu quisiera hacer en él y a través de él. Por eso, el Espíritu pudo obrar en él cosas tan extraordinarias. Los estigmas, el don de leer las almas, el don de bilocación, el don de profecía, el don de sanación, porque encontró en él un instrumento perfectamente dócil, perfectamente disponible. El Padre Pío no se resistía, no ponía obstáculos, no tenía sus propios planes rígidos, sino que se dejaba moldear por el Espíritu como el barro se deja moldear por el alfarero. Esta docilidad del Padre Pío no era pasividad ni falta de personalidad, sino una virtud activa que requería vigilancia constante, discernimiento cuidadoso y cooperación generosa con la gracia. Él estaba siempre atento a los movimientos interiores del Espíritu, distinguiendo entre lo que venía de Dios, lo que venía de su propia naturaleza y lo que venía del enemigo. Esta capacidad de discernimiento es fundamental para la docilidad verdadera, porque no todo impulso interior viene del Espíritu Santo, y debemos aprender a distinguir su voz de otras voces. El Padre Pío enseñaba que el Espíritu Santo habla en el silencio del corazón con una voz suave que inspira paz, que mueve al bien, que está en armonía con la palabra de Dios y con las enseñanzas de la Iglesia. En cambio, el enemigo habla con una voz que perturba, que confunde, que empuja al mal, que contradice la fe. Y nuestra propia naturaleza habla con una voz que busca la comodidad, el placer, la facilidad, el camino más fácil. Aprender a distinguir estas voces es un arte espiritual que se desarrolla con el tiempo, con la experiencia, con la dirección espiritual, con la oración constante. Para cultivar este quinto hábito de la docilidad y apertura al Espíritu Santo, el Padre Pío enseñaba varios medios prácticos. Primero debemos invocar al Espíritu Santo constantemente, pidiéndole que venga, que nos ilumine, que nos guíe, que nos fortalezca. El Padre Pío rezaba frecuentemente la oración «Ven Espíritu Santo» y recomendaba rezarla todos los días, especialmente por la mañana antes de comenzar las actividades del día. Esta oración tan simple pero tan poderosa abre nuestro corazón a la acción del Espíritu y lo invita a tomar el control de nuestra vida. Segundo, debemos cultivar el silencio interior, porque el Espíritu Santo habla en el silencio, y si nuestra mente está constantemente llena de ruido, de distracciones, de preocupaciones, no podremos escuchar su voz. El Padre Pío pasaba largas horas en silencio, en oración, en contemplación, y en ese silencio el Espíritu le hablaba, le revelaba misterios, le daba instrucciones. En nuestro tiempo, el silencio es cada vez más raro, estamos constantemente bombardeados, con estímulos, con información, con ruido, pero necesitamos crear espacios de silencio en nuestra vida si queremos ser dóciles al Espíritu. Esto puede significar apagar la televisión, el radio, el teléfono durante ciertos momentos del día, dedicar tiempo a la oración silenciosa, buscar lugares tranquilos donde podamos estar a solas con Dios. Tercero, debemos estudiar y meditar la palabra de Dios, porque el Espíritu Santo es el autor de las Escrituras y habla a través de ellas. El Padre Pío conocía profundamente la Biblia, la meditaba constantemente, y el Espíritu le daba luces extraordinarias sobre su significado. Cuando leemos la Escritura con fe y con apertura, el Espíritu nos habla personalmente, nos ilumina, nos guía, nos corrige, nos consuela. Cuarto, debemos buscar la dirección espiritual de un sacerdote sabio y santo, porque el Espíritu Santo habla también a través de los directores espirituales que nos ayudan a discernir sus mociones, a evitar ilusiones, a crecer en la vida espiritual. El Padre Pío mismo tenía un director espiritual a quien consultaba regularmente y a quien obedecía con humildad, a pesar de los dones extraordinarios que él tenía. Quinto, debemos estar atentos a las circunstancias de nuestra vida, porque el Espíritu Santo habla también
a través de los acontecimientos, a través de las personas que encontramos, a través de las oportunidades que se presentan, a través de las puertas que se abren o se cierran. El Padre Pío veía la mano de Dios en todo lo que le sucedía y buscaba discernir qué le estaba diciendo el Espíritu a través de cada circunstancia. Sexto, debemos ser generosos en responder a las inspiraciones del Espíritu Santo, sin demora, sin excusas, sin cálculos. Cuando el Espíritu nos inspira a hacer algo bueno, a realizar un acto de caridad, a orar por alguien, a hacer un sacrificio, debemos responder inmediatamente con generosidad, porque si demoramos y ponemos excusas, la inspiración se desvanece y perdemos la gracia. El Padre Pío era rapidísimo en responder a las inspiraciones del Espíritu, por eso el Espíritu le confiaba cada vez más, porque sabía que encontraba en él un instrumento fiel y generoso. Séptimo, debemos cultivar la flexibilidad espiritual, no aferrándonos rígidamente a nuestros planes, a nuestras ideas, a nuestras preferencias, sino estando dispuestos a cambiar de dirección cuando el Espíritu nos lo pide. El Padre Pío tenía planes para su vida. Quería ser misionero, quería viajar, pero el Espíritu lo llamó a quedarse en un pequeño convento en San Giovanni Rotondo y él aceptó con docilidad perfecta. Octavo, debemos pedir los dones del Espíritu Santo, especialmente el don de sabiduría que nos da el gusto por las cosas de Dios, el don de entendimiento que nos hace penetrar en los misterios de la fe, el don de consejo que nos guía en las decisiones, el don de fortaleza que nos da fuerza en las pruebas, el don de ciencia que nos enseña las verdades necesarias para la salvación, el don de piedad que nos da amor filial hacia Dios, el don de temor de Dios que nos hace evitar el pecado. Noveno, debemos estar abiertos a los carismas del Espíritu Santo, que son dones especiales dados no para nuestro beneficio personal, sino para el bien de la Iglesia y de los demás. El Padre Pío tenía carismas extraordinarios, pero también hay carismas ordinarios que el Espíritu da a muchos cristianos. El carisma de enseñar, de evangelizar, de servir, de dar, de administrar, de animar, de interceder. Debemos pedir al Espíritu que nos dé los carismas que Él quiera darnos, y debemos usarlos con humildad y generosidad para edificar el cuerpo de Cristo. Décimo, debemos vivir en estado de gracia, porque el Espíritu Santo habita plenamente solo en el alma que está en gracia, y aunque puede tocar también a las almas en pecado para llamarlas a la conversión, su acción es limitada, mientras el pecado mortal esté presente. Por eso, todo lo que hemos dicho sobre la pureza de corazón, sobre la confesión frecuente sobre evitar el pecado, es fundamental también para la docilidad al Espíritu Santo. Un alma en pecado mortal está cerrada a la acción plena del Espíritu, está en tinieblas, está sorda a su voz. Solo cuando recuperamos la gracia mediante la confesión, el Espíritu puede volver a habitar en nosotros y a guiarnos. Cuando vivimos en docilidad y apertura al Espíritu Santo, cuando estamos atentos a sus inspiraciones, cuando respondemos generosamente a sus mociones, cuando nos dejamos guiar por Él, entonces nuestra vida se transforma de manera extraordinaria. Comenzamos a experimentar una sabiduría que no viene de nosotros, una paz que sobrepasa todo entendimiento, una alegría que no depende de las circunstancias, una fortaleza para enfrentar las pruebas, una claridad para tomar decisiones, una fecundidad en nuestro apostolado. El Espíritu Santo toma el control de nuestra vida y nos lleva por caminos que nunca habríamos imaginado, nos hace hacer cosas que nunca habríamos pensado que podríamos hacer, nos transforma en instrumentos de su gracia para bendecir a otros. El Padre Pío es el ejemplo perfecto de lo que el Espíritu Santo puede hacer en un alma que es totalmente dócil, totalmente disponible, totalmente abierta. Él era un hombre sencillo, sin educación especial, sin talentos naturales extraordinarios, pero el Espíritu Santo lo transformó en uno de los santos más grandes del siglo XX, en un instrumento poderoso de conversión y sanación, en un faro de luz para millones de personas. Y lo que el Espíritu hizo en él puede hacerlo también en nosotros si cultivamos esta docilidad, si nos abrimos a su acción, si dejamos de resistir, si dejamos de querer controlar todo,
si nos entregamos confiadamente a su guía. Ahora que hemos visto los 5 hábitos que atraen al Espíritu Santo, la oración constante y profunda, la pureza de corazón y de vida, la obediencia humilde a la voluntad de Dios, la caridad ardiente hacia Dios y el prójimo, y la docilidad y apertura a la acción del Espíritu, es momento de integrarlos en un plan de vida concreto. Porque no basta con conocer estos hábitos, no basta con admirarlos en la vida del Padre Pío, sino que debemos ponerlos en práctica en nuestra propia vida de manera sistemática y perseverante. El Padre Pío nos diría que el conocimiento sin acción es estéril, que la admiración sin imitación es inútil, que debemos pasar de las palabras a los hechos. Por eso voy a darte ahora un programa práctico que puedes comenzar a implementar inmediatamente para cultivar estos 5 hábitos en tu vida diaria. Primero, en cuanto a la oración constante y profunda, comprométete a dedicar al menos 30 minutos cada día a la oración mental, preferiblemente por la mañana temprano. Busca un lugar tranquilo donde no seas interrumpido. Ten a mano una Biblia o un libro espiritual. Comienza con una invocación al Espíritu Santo, pidiéndole que te ilumine. Luego lee lentamente un pasaje del Evangelio o medita sobre algún misterio de la fe. Reflexiona sobre lo que Dios te está diciendo. A través de eso responde con actos de amor, de arrepentimiento, de súplica, de acción de gracias, y termina con un propósito concreto para el día. Además de esta oración mental, reza el rosario completo todos los días, si es posible en familia. Haz visitas frecuentes al Santísimo Sacramento, aunque sean breves. Usa jaculatorias durante todo el día para mantener tu corazón orientado hacia Dios. Segundo, en cuanto a la pureza de corazón y de vida, comprométete a confesarte al menos una vez al mes, aunque no tengas pecados mortales, y si caes en pecado mortal, confiésate lo antes posible. Haz un examen de conciencia diario por la noche, revisando cómo has vivido ese día, qué pecados has cometido, qué oportunidades de hacer el bien has aprovechado o desperdiciado. Sé vigilante con tus sentidos, especialmente con lo que ves y escuchas. Evita todo contenido impuro en Internet, televisión, redes sociales. Practica pequeñas mortificaciones diarias para fortalecer tu voluntad. Reza 3 Avemarías cada noche, pidiendo la pureza de pensamiento, palabra y obra. Evita radicalmente las ocasiones próximas de pecado, aunque eso requiera sacrificios. Tercero, en cuanto a la obediencia humilde, comprométete a obedecer los mandamientos de Dios sin excusas, sin negociaciones. Estudia y acepta las enseñanzas de la Iglesia, especialmente en materia de fe y moral, aunque sean difíciles o impopulares. Obedece a tus superiores legítimos con prontitud y alegría. Busca conocer la voluntad de Dios para tu vida mediante la oración y la dirección espiritual, y una vez que la conozcas, síguela generosamente. Acepta con paz las circunstancias que Dios permite en tu vida, sin rebelarte, sin quejarte amargamente. Cultiva la humildad, reconociendo tu pequeñez, tu dependencia total de Dios. Cuarto, en cuanto a la caridad ardiente, comprométete a hacer cada día al menos un acto concreto de amor al prójimo, una visita a un enfermo, una llamada a alguien que está solo, una ayuda económica, a alguien necesitado, un servicio desinteresado. Practica el perdón inmediato de las ofensas sin guardar rencor. Sé paciente con los defectos de los demás sin juzgar, sin criticar. Ofrece sacrificios por la conversión de los pecadores, especialmente de tus familiares alejados de Dios. Expresa tu amor a Dios frecuentemente durante el día con actos de amor. Recibe la Eucaristía con la mayor frecuencia posible y con la mejor disposición. Quinto, en cuanto a la docilidad y apertura al Espíritu Santo, comprométete a rezar cada día la oración Ven Espíritu Santo, invitándolo a guiar tu vida. Cultiva momentos de silencio interior, apagando los dispositivos electrónicos, dedicando tiempo a la contemplación. Lee y medita la palabra de Dios diariamente. Busca un director espiritual que te ayude a discernir las mociones del Espíritu. Está atento a las inspiraciones interiores y responde a ellas con generosidad. Pide los dones y los carismas del Espíritu Santo
y úsalos para el bien de los demás. Este programa puede parecer exigente, especialmente si estás comenzando tu vida espiritual, pero recuerda que no tienes que implementar todo de golpe. Comienza con lo que puedas, comienza con un hábito y ve añadiendo gradualmente los demás. Lo importante es la constancia, la perseverancia, el esfuerzo diario aunque sea pequeño. El Padre Pío decía que la santidad no se alcanza de un salto, sino paso a paso, día a día con fidelidad en las cosas pequeñas. Y sobre todo, recuerda que no estás solo en este camino, que el Espíritu Santo mismo te está ayudando, te está fortaleciendo, te está guiando. Cada vez que te esfuerzas por cultivar estos hábitos, el Espíritu está actuando en ti, produciendo frutos que tú mismo no podrías producir. San Pablo lo dice claramente. Dios es el que obra en vosotros, tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Así que no te desanimes si al principio te cuesta, si fallas, si tienes que volver a empezar muchas veces. Lo importante es levantarse siempre, pedir perdón, renovar el propósito y seguir adelante con confianza en la gracia de Dios. El Padre Pío está intercediendo por ti desde el cielo, el Espíritu Santo está esperando que le abras la puerta de tu corazón, y si lo haces, si cultivas estos 5 hábitos con sinceridad y perseverancia, tu vida será transformada de una manera que nunca imaginaste.